bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Continuamos con la tercera parte del tema 4, apalancamiento financiero y riesgo. Bueno, comenzamos con el apalancamiento y aquí vemos dos divisiones, ¿vale? Por un lado tenemos el apalancamiento operativo y por el otro lado tenemos el apalancamiento financiero, ¿vale? Y ambos van a derivar en un apalancamiento total. Vamos entonces a ir en detalle con cada uno. En el apalancamiento operativo encontramos el primer punto, digamos, relacionado con el riesgo. ¿Vale? ¿Qué es el apalancamiento operativo? Es el nivel de gastos fijos que tiene la empresa. Vale, eso se traduce en un riesgo, ¿no? Cuando uno hace una inversión en una instalación, una inversión de determinada envergadura, uno está asumiendo un riesgo importante, ¿no? ¿Por qué? Porque luego tendrá que producir y vender para poder cubrir los costes y amortizar esa inversión que se hizo, ¿no? De ahí viene que empezamos a ligar apalancamiento con riesgo, ¿vale? En este caso hablaríamos del riesgo económico. El punto de equilibrio de los proyectos depende a la vez de sus costes fijos y del beneficio por cada unidad adicional vendida. Vale, recuerden, nosotros tenemos una estructura de gastos fijos. Vamos a ver en el gráfico, que lo vimos en los vídeos anteriores. Tenemos aquí la gráfica del punto de equilibrio, ¿no? Vemos cómo el nivel de gastos fijos es lo que a nosotros nos determina el apalancamiento, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la contribución de cada unidad vendida, en principio, a reducir los costes fijos y luego, una vez que se alcanza el punto de equilibrio, a transformarse en beneficios, ¿no? ¿Vale? Entonces, es por esa razón que tenemos la fórmula del grado de apalancamiento operativo, donde tenemos el porcentaje de cambio en los beneficios sobre el porcentaje de cambio en las ventas. ¿Vale? El grado de apalancamiento operativo sería el porcentaje de cambio de los beneficios cuando las ventas varían en un 1%. Aquí tenemos una serie de ejemplos donde vemos cómo se analizarían las variaciones en las ventas y cómo repercuten en el beneficio con costes fijos elevados, es decir, con alto apalancamiento operativo y con una estructura de costes variables elevados, es decir, con un apalancamiento operativo menor. Entonces, vamos a ver qué nos dice la tabla. Muestra que a medida que la tienda pasa de las condiciones normales a un momento de auge en las ventas, estas se elevan de 16 a 19 millones, ¿vale? Como se está viendo aquí. Un incremento del 18,75%. Cuando la tienda aplica una política de costes fijos elevados, los beneficios pasan de 550.000 a 1.112.000, ¿vale? Un aumento del 102,2%. En consecuencia, el grado de apalancamiento operativo va a ser del 102,2% dividido el 18,75. Vemos el porcentaje de cambio en los beneficios sobre el porcentaje de cambio en las ventas, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado de 5,45. Ahora bien, si hacemos lo mismo, como está aquí abajo,
con una estructura de costes variables elevados, es decir, con un apalancamiento operativo menor, vemos cómo la misma variación en las ventas de 16 millones a 19 millones con una estructura de costes variables elevados nos lleva a un cambio en el beneficio del 87,3% a diferencia de los 102,2% del planteamiento anterior, ¿vale? Lo que da por resultado un apalancamiento, un grado de apalancamiento operativo menor de 4,65. Bueno, aquí se puede recalcular la fórmula de la siguiente manera. El apalancamiento puede ser también planteado como uno más los costes fijos divididos los beneficios, ¿vale? Y como nos dice aquí, esta relación deja claro que el apalancamiento operativo aumenta con los costes fijos, ¿vale? Y aquí debajo tenemos el riesgo de los proyectos depende del apalancamiento operativo. Si una gran proporción de los costes es fija, las pequeñas caídas de las ventas producen efectos amplificados en los beneficios. Vale, aquí estamos hablando de riesgo y lo estamos planteando en negativo, ¿no? Pero es cierto también que si superamos el punto de equilibrio con las ventas, este alto apalancamiento operativo también nos propicia beneficios amplificados, ¿no? O sea, en positivo, ¿vale? No solo es cierto que nos preocupamos por el riesgo y lo planteamos en negativo, pero también en positivo cuando el punto de equilibrio se supera, también digamos que es bueno, ¿no? Bien, ahora pasamos al apalancamiento financiero. Financiación con deuda para amplificar los efectos de los cambios del resultado operativo en las rentabilidades a los accionistas. Vale, nosotros lo que vamos a hacer cuando recurrimos al apalancamiento financiero, que en definitiva es el uso de la deuda, lo que estamos haciendo es buscar un mayor impacto, una mayor rentabilidad para los accionistas. ¿Vale? ¿Cuál es la contra? Que cuando hacemos esto asumimos compromisos con nuestros acreedores, ¿vale? Y que si el negocio fracasa, nosotros eso lo tenemos que afrontar igual, como ya lo vimos. De ahí a que surge el riesgo financiero, ¿vale? Que es el riesgo para los accionistas derivado del uso de la deuda. Aquí en este ejemplo vemos el resultado de esa amplificación, ¿no? Vamos a hablar de una empresa financiada exclusivamente con fondos propios, con capital propio, y después haciendo una reestructuración con mitad deuda y mitad capital propio. ¿Vale? Entonces, el valor de la empresa, o bueno, digamos, vamos aquí a la parte derecha del balance, ¿no? Pasivo más patrimonio neto, nos encontramos con que todo sería patrimonio neto por $1.000.000. Y aquí lo tenemos dividido, 500.000 en deuda y 500.000 en patrimonio neto, ¿vale? O en capital propio, como lo queramos llamar. ¿Qué sucede con el resultado? Los ingresos para el capital propio en este caso son de 125.000. Vale. 125.000 sobre 1.000.000. ¿Vale? Este sería el resultado. Es decir, se invierte 1.000.000 de dólares y se obtiene un resultado de 125.000. Es decir, un 12,5% de rentabilidad sobre lo invertido. Ahora bien, nos pasamos a la segunda opción. Cuando tenemos la mitad de financiación con deuda. ¿Qué pasa? Que el beneficio, el resultado del ejercicio sigue siendo el mismo, 125.000. Pero, ¿qué sucede? Que por pago de intereses de la deuda se llevan 50.000, es decir, un 10%. ¿Vale? Se llevan los intereses 50.000 dólares. Con lo cual quedan
como rendimiento neto para el capital propio 75.000. Vale, sí, en principio queda menos, pero claro, está invertida la mitad, ¿vale? Entonces, el cálculo que nosotros debemos hacer es $75.000 de rentabilidad del capital propio sobre los 500.000 invertidos. Esto nos va a dar un 15% de rentabilidad. Entonces, de esta forma queda claro cómo, si nos financiamos solo con capital propio, obtenemos un 12,5% de rentabilidad y de esta forma, utilizando la deuda, obtenemos el 15% después, neto, después de haberle pagado la remuneración a los acreedores. Este es claramente el efecto del apalancamiento financiero. Así como teníamos el grado de apalancamiento operativo, vamos a calcular también el grado de apalancamiento financiero, que aquí dice, mide la sensibilidad del beneficio por acción ante una variación en el beneficio antes de impuestos e intereses, ¿vale? Entonces, variación porcentual del beneficio por acción sobre variación porcentual del beneficio antes de impuestos e intereses. Y aquí para tener en cuenta, la financiación con deuda no afecta al riesgo operativo, pero añade riesgo financiero. En el ejemplo que vimos, vimos como tan solo la mitad del capital propio debe absorber la misma cantidad de riesgo operativo, por lo tanto el riesgo por acción se duplica. ¿Vale? Aquí está la relación establecida. A menor capital propio, mayor será el riesgo por acción, ¿vale? Porque el riesgo operativo sigue siendo el mismo, pero está además influenciado por el riesgo financiero. Llegamos al grado de apalancamiento total. Aquí tenemos la relación entre la rentabilidad del capital propio y el endeudamiento. Aquí vemos cómo la rentabilidad del capital propio va a ser igual a la rentabilidad de los activos, que eran en definitiva esos 125.000 que obteníamos por la inversión, independientemente de cómo se hubiera financiado, más el ratio de deuda entre capital propio, ¿vale? Multiplicado por la rentabilidad de los activos, esta misma cifra, menos la rentabilidad de la deuda, ¿vale? Que eran esos 50.000 que representaban un 10%. Ahora, ¿qué sucede con el tipo de interés? Aquí en la gráfica vemos cómo la rentabilidad del capital propio aumenta a medida que el ratio de deuda sobre capital propio va en aumento también. Es decir, a medida que aumentamos la proporción de deuda. Si la deuda es mayor, la rentabilidad del capital propio va a ser cada vez mayor. ¿Vale? Fíjense cómo está graficado. 12,5 teníamos la rentabilidad del activo, que era 125.000 sobre 1.000.000. Y tenemos aquí el rendimiento de lo que pagábamos de intereses, ¿vale? Lo que dice aquí, la rentabilidad esperada de la deuda, 50.000 sobre 500.000. Si es así, vemos cómo cada vez que si aumentáramos el nivel de deuda, nos encontramos con que la rentabilidad del capital propio es cada vez mayor. ¿Vale? Aquí es donde se ve el efecto claro del apalancamiento. Ahora bien, la gráfica anterior llegaría hasta por aquí. ¿Qué sucede? Que llega un momento en que si la deuda toma más peso en el balance, a partir de cierto nivel, los acreedores nos van a aumentar el tipo de interés. ¿Por qué? Porque la deuda pasa a ser más arriesgada. ¿Vale? Entonces, cuando nos comienzan a subir el tipo de interés,
nos comienza a bajar nuevamente la rentabilidad del capital propio. ¿Por qué? Porque se nos va a ver deteriorado el resultado del ejercicio por el pago de los intereses, ¿vale? Que son cada vez mayores en porcentaje, ¿no? Entonces, de la misma manera que sube el porcentaje de los intereses, baja el porcentaje de la rentabilidad del capital propio. Bueno, aquí es donde establecemos la relación. A partir de cierto nivel de endeudamiento, el coste exigido por los obligacionistas o acreedores o quien sea nuestro acreedor será mayor, ¿vale? A medida que la relación sería a mayor ratio deuda-capital propio, es decir, a mayor deuda, mayor tipo de interés. Entonces, por último, cuando tenemos todo analizado, llegamos al grado de apalancamiento total, ¿vale? Y fíjense, el grado de apalancamiento total surge de la multiplicación del grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Vale, y si ponemos las dos fórmulas que vimos anteriormente, vamos a ver cómo simplificando obtenemos que el grado de apalancamiento total es igual a la variación porcentual del beneficio por acción sobre la variación porcentual en las ventas. ¿Vale? De ahí obtenemos, acomodando la ecuación, despejando, vemos que el beneficio por acción va a ser igual al grado de apalancamiento total por la variación porcentual de las ventas. Vale, y esto tiene una lógica. ¿Por qué vemos el apalancamiento total? Porque si nosotros tenemos un gran apalancamiento operativo, es decir, una estructura de costes fijos muy altas, supongamos que es que tenemos una planta de producción, digamos, muy importante y que necesitamos vender mucho producto para poderlo pagar, lo más probable es que también recurramos a deuda para pagar esa planta. ¿Vale? Esa planta que fabricamos, perdón, esa planta que instalamos nos va a llevar demasiados fondos. Y esos fondos lo más probable es que los consigamos vía deuda. Vale, de ahí a esta combinación entre ambos apalancamientos, ¿no? Que bueno, en ambos casos implica riesgo. Riesgo operativo y riesgo financiero. ¿Vale? Dice aquí, el desarrollo de esta fórmula nos permitirá conocer la variación porcentual del beneficio por acción ante un cambio porcentual en las ventas, dados conjuntamente un grado de apalancamiento operativo y un grado de apalancamiento financiero determinados. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.